La traición y la violencia eran cosas completamente normales para un hombre como Damien Gallon. Pero el verdadero golpe no vino de un cártel rival. Vino de Chloe, su empleada doméstica, callada y de cuerpo robusto. Cuando el despiadado capo la siguió hasta las calles oscuras de South Boston, descubrió un secreto que lo pondría de rodillas. Damien Gallon nunca prestaba atención al servicio. Como líder de la organización más implacable de Massachusetts, su mente estaba ocupada con los manifiestos de carga del puerto de Boston, concejales corruptos y la amenaza constante de las facciones rivales de Charleston. Su mundo era afilado, elegante y estaba empapado de violencia. Vivía en una imponente mansión fortificada en Louisburg Square, en Beacon Hill, una fortaleza disfrazada de reliquia del dinero antiguo. Dentro de esa fortaleza, el personal funcionaba como fantasmas. Estaban entrenados para no ver nada, no oír nada y, sobre todo, para no ser nada. Entonces estaba Chloe. Chloe Jenkins era imposible de ignorar, sobre todo porque no encajaba con el molde de personal elegante e invisible que solía contratar la señora Higgins, la severa ama de llaves. Chloe era una mujer de cuerpo grande, con una plenitud suave y contundente que contrastaba con los bordes duros y fríos del mundo de Damien. Su uniforme azul pálido siempre parecía un poco ajustado sobre sus anchos hombros y sus caderas amplias, y el esfuerzo físico de limpiar una mansión de 4 pisos solía dejarla sonrojada, con un ligero brillo de sudor en las sienes. El resto del personal era cruel, con esa crueldad silenciosa e insidiosa tan propia de la gente infeliz. Damien había escuchado fragmentos de sus susurros desde su despacho en el segundo piso. Se burlaban de su paso lento y pesado por la gran escalera de caoba. Se reían de los suspiros cansados que soltaba cuando creía que nadie la escuchaba. Pero Damien, un hombre cuya supervivencia dependía por completo de su capacidad para leer lo que no se decía, veía algo muy distinto en ella. Veía su fortaleza. Todo comenzó un martes de finales de octubre. La noche anterior había ocurrido un violento enfrentamiento en la oficina del sótano de Damien. Un teniente de una banda rebelde había intentado robar dinero de los fondos de pensión del sindicato. La conversación que siguió dejó la alfombra persa importada arruinada y la habitación con olor a cobre y a miedo. Cuando Damien bajó a las 6 de la mañana esperando encontrar al habitual equipo de limpieza aterrado y apresurado, solo encontró a Chloe. Estaba de rodillas, con sus muslos gruesos presionados contra el suelo de madera, restregando la sangre oscura y coagulada de los zócalos con precisión metódica. No temblaba. No sentía náuseas. Sus manos, cubiertas por guantes amarillos de goma, se movían con una calma rítmica, casi quirúrgica. Cuando alzó la vista y vio al jefe parado en la puerta, un hombre cuyo solo nombre hacía huir a hombres adultos de la ciudad, ella simplemente se pasó el dorso de la muñeca por la frente, dejando una leve marca de espuma. La alfombra es una pérdida total, señor Gallon, dijo, con una voz sorprendentemente suave, un contralto profundo sin ningún rastro del temblor habitual de deferencia. Pero el piso de madera va a quedar bien en cuanto haga efecto el blanqueador. Damien la miró, genuinamente sorprendido. ¿No te molesta la sangre, Chloe? Ella hizo una pausa, mirando la esponja teñida de rojo en su mano. Una sombra cruzó su rostro redondo, envejeciendo sus rasgos suaves por una década. He visto cosas peores, señor. La sangre se limpia. Son las otras cosas las que no se van. Desde esa mañana, Damien se volvió profundamente consciente de su presencia. Empezó a observarla en las cámaras de seguridad de la propiedad. Notó que, a pesar de su cuerpo pesado y del desgaste visible que el trabajo le causaba en las articulaciones, trabajaba el doble que las empleadas más jóvenes y delgadas. Pero lo que más le preocupó a un hombre atormentado por la paranoia fue notar sus rarezas. Chloe estaba robando. No era plata ni el dinero suelto que dejaban en las mesas del vestíbulo. Eran objetos extraños y específicos, una botella de antiséptico de grado médico y gasa resistente del botiquín del garaje, 3 batidos de proteína del cuarto de despensa, una manta de lana descartada y algo rota de la casa de huéspedes. Su segundo al mando, un pragmático despiadado llamado Leo Rossi, sugirió que estaba vendiendo esos insumos para conseguir droga o entregándoselos a alguna clínica clandestina. Despídela, jefe, insistió Leo, sirviéndose un bourbon en el despacho. O mejor aún, déjame llevarla al puerto y averiguar a quién le está vendiendo nuestros insumos médicos. Si está curando a hombres de la banda de O'Rourke, tenemos una brecha de seguridad enorme. Damien había mirado por la ventana empapada de lluvia, observando las nubes grises rodar sobre el río Charles. Pensó en el rostro suave y cansado de Chloe,
en la callada dignidad de sus ojos color avellana. No, murmuró Damien. Déjenla en paz. Quiero saber exactamente qué está haciendo. La gota que colmó el vaso llegó un jueves helado por la noche. Damien estaba revisando un libro contable en la cocina cuando Chloe marcó su salida. Mientras se enrollaba una bufanda gris y deshilachada en el cuello, hizo una mueca de dolor, cargando su peso sobre la pierna derecha. Los ojos afilados de Damien alcanzaron a ver, cuando la manga de su abrigo se levantó, un moretón fresco y morado con la forma inconfundible de una mano marcada en su piel pálida. La sangre de Damien se heló sin explicación. Nadie tocaba a su gente. Hasta la empleada más humilde bajo su techo pertenecía a la organización Gallion, y tocar lo que le pertenecía a Damien era una sentencia de muerte. Mientras Chloe salía arrastrando los pies por la pesada puerta trasera hacia el viento cortante de Boston, Damien tomó una decisión. No llamó a Leo. No llamó a su equipo de seguridad. Tomó las llaves de su discreto Audi A8 negro mate. Iba a descubrir exactamente a dónde iba su empleada, quien le había dejado ese moretón en el brazo, y por qué una mujer capaz de limpiar sesos de un piso de madera con total calma se veía tan completamente aterrorizada cada noche al salir de su casa. La lluvia de Boston era implacable, una llovizna helada que cubría los adoquines de Beacon Hill y convertía las luces de la ciudad en manchas de neón. Damien mantuvo el Audi 2 cuadras detrás de Chloe mientras ella se dirigía hacia la estación Park Street. La vio bajar, bien abrigada, hacia el metro. Dejó el auto en un lugar reservado cerca de la estación, se subió el cuello de su abrigo de lana oscuro y la siguió bajo tierra, manteniendo distancia entre el bullicio de la hora pico. Chloe abordó un tren de la línea roja con dirección al sur. Damien se metió en el vagón contiguo, observándola a través de las puertas de vidrio que conectaban los vagones. Ella se sentó pesadamente en el asiento de plástico, aferrando su gran bolso de lona contra el pecho como si fuera un escudo. Se veía agotada, con la cabeza recostada contra la ventana vibrante y los ojos cerrados. De cerca, sin la luz suave de la mansión, las profundas ojeras moradas bajo sus ojos eran evidentes. Ese no era el rostro de una mujer con un negocio secreto. Era el rostro de una mujer que ya no tenía fuerzas. El tren avanzó hasta lo profundo de Dorchester, mucho más allá de las zonas modernizadas, entrando a un barrio donde las farolas estaban rotas y los locales tenían rejas pesadas. Cuando Chloe finalmente se bajó en Fields Corner, caminaba con una notoria cojera. Damien la siguió hasta la calle. El viento aquí era brutal, arrastrando basura por el pavimento agrietado. Este era territorio de los O'Rourke, la facción de la mafia irlandesa que llevaba una década en guerra sangrienta contra la familia de Damien. Era la misma facción responsable del coche bomba que, 3 años atrás, había asesinado al hermano mayor de Damien, Liam, y a la esposa de Liam. La mano de Damien se deslizó instintivamente hacia el acero frío de su Sig Sauer P226, enfundado bajo las costillas. ¿Estará trabajando para ellos? El pensamiento le supo a ceniza en la boca. Si Chloe era una informante de los O'Rourke, tendría que matarla esa misma noche. No habría juicio, no habría duda. Solo una bala en la oscuridad. La siguió por una calle estrecha y sin iluminación llamada Tremont Alley, flanqueada por casas triples en ruinas, con pintura descascarada y porches podridos. Chloe se detuvo frente a la casa más deteriorada de la cuadra. Los escalones de la entrada se desmoronaban y las ventanas de los pisos altos estaban tapiadas con madera podrida. En lugar de ir a la puerta principal, apretó su cuerpo robusto por un sendero angosto y cubierto de maleza junto a la casa, dirigiéndose hacia la parte trasera. Damien esperó un minuto completo, dejando que las sombras se la tragaran antes de moverse en silencio tras ella. Sus zapatos de suela de cuero no hacían ningún ruido sobre el concreto mojado. Avanzó junto a la casa. Al doblar la esquina trasera, esperaba escuchar las voces ásperas de los matones de O'Rourke o el crujido frenético de un centro de drogas. En cambio, escuchó el sonido metálico y pesado de un cerrojo cerrándose, seguido de un sonido suave y apagado que venía de una ventana del sótano, justo cerca de sus botas. Damien se agachó. El vidrio de la ventana del sótano estaba cubierto de mugre y rayado de tierra, pero un hilo de luz cálida y amarilla se filtraba por una rendija entre unas cortinas improvisadas. Se inclinó, conteniendo la respiración, y miró por esa abertura de apenas 2 centímetros. El sótano contrastaba por completo con el exterior en ruinas. Era pequeño y apretado. Las paredes de bloques de cemento estaban pintadas de un amarillo suave y alegre. Un calefactor eléctrico brillaba en naranja intenso en la esquina. Contra una pared había un refrigerador pequeño y viejo,
y junto a él una mesa cubierta con los mismos insumos médicos que Chloe le había robado del garaje. Pero fue el centro de la habitación lo que hizo que el corazón de Damien se detuviera en seco. Sentada en un sofá viejo, con estampado floral, estaba Chloe. Se había quitado su abrigo mojado, con los hombros anchos hundidos en un cansancio absoluto. Arrodillado frente a ella había un hombre con la cabeza rapada y el cuello lleno de tatuajes, envolviendo con cuidado una gasa gruesa alrededor de la pantorrilla de Chloe, marcada por una laceración fea y profunda. Damien reconoció al hombre de inmediato. Era Tommy el Gancho Callahan, un temido ejecutor de la organización O'Rourke. Damien sacó su arma, el seguro haciendo clic bajo su pulgar. La traición era total. Chloe estaba dando refugio a un enemigo herido. Damien estaba a punto de derribar la endeble puerta del sótano y acabar con los dos cuando una vocecita aguda resonó desde un rincón fuera de su línea de visión directa. «Tía Chloe, ¿trajiste la leche?» El rostro exhausto de Chloe se transformó al instante. El cansancio se desvaneció, reemplazado por un amor radiante y cegador. Metió la mano en su bolso de lona y sacó los batidos de proteína que había tomado de la despensa de Damien. «Aquí están, cariño, tal como te prometí». Una pequeña figura apareció en el campo de visión de Damien. El arma en su mano de pronto le pesó como un yunque. Se le atascó el aliento en la garganta. El mundo a su alrededor, la lluvia, el frío, la guerra entre bandas, se desvaneció en un silencio ensordecedor. Era una niña pequeña, de no más de 4 años. Tenía una mata de rizos oscuros y desordenados y unos ojos verde esmeralda sorprendentemente brillantes. Llevaba puesta, como una capa improvisada, la manta de lana rota y demasiado grande de la casa de huéspedes de Damien. Damien no solo reconoció esos ojos verdes. Los veía cada vez que se miraba al espejo. Los veía en cada retrato de su hermano asesinado, colgado en la mansión de Beacon Hill. Era Lily. La hija de Liam. La sobrina que le habían dicho que había muerto incinerada en la explosión, 3 años atrás. La niña que la policía había declarado muerta, dejando a Damien con nada más que un ataúd cerrado lleno de cenizas y un corazón consumido por la venganza. Lily estaba viva. Damien quedó paralizado bajo la lluvia, el agua cayendo por su rostro como lágrimas frías. Observó, a través del vidrio sucio, como Tommy Callahan, el despiadado ejecutor de los O'Rourke, levantaba con cuidado a la niña y la colocaba en el regazo de Chloe. «Hoy tuvo fiebre, Chloe», dijo Tommy, su voz áspera sorprendentemente tierna. «No pude ir a la farmacia. Los hombres de O'Rourke están peinando el barrio. Saben que alguien se esconde aquí abajo. Así fue como te reconocieron ayer camino a casa. No puedes seguir recibiendo golpes para protegernos». Chloe apretó a la niña con fuerza contra su pecho suave y amplio, envolviéndola con los brazos como un escudo humano. «No me importan los moretones», Tommy, susurró con fiereza. «No la van a encontrar. Se lo prometí a su madre antes de que muriera. Voy a proteger a esta niña con mi vida». Damien se alejó de la ventana, su mente hecha pedazos. Su empleada callada y de cuerpo robusto no era una ladrona. No era adicta. Era un fantasma de una guerra que él creía perdida, parada entre una niña inocente y un ejército de asesinos. Y ahora Damien Gallon iba a incendiar la ciudad entera para protegerlas a ambas. La lluvia helada golpeaba el exterior desmoronado de la casa en Dorchester, pero dentro del pecho de Damien Gallon se desataba una tormenta muy distinta. Miraba fijamente, a través de la sucia ventana del sótano, la escena imposible frente a él. Lily, la sobrina que había llorado, la sangre de su familia que creía cortada para siempre, estaba sentada en un tugurio subterráneo, aferrando un batido de proteína robado como si fuera un cáliz de oro. No derribó la puerta. La violencia era el único idioma que Damien hablaba con fluidez, pero en ese momento era el dialecto equivocado. Necesitaba entrar a esa habitación sin activar el gatillo de Tommy Callahan ni aterrorizar a la niña. Damien se apartó de la ventana, caminó hasta la puerta reforzada del sótano y tocó. No fue el golpeteo frenético de una redada policial, sino 3 golpes lentos y deliberados. El sonido de lo inevitable. Adentro, las voces apagadas murieron al instante. Se escuchó el chirrido de una silla, seguido del clic-clic aterradoramente distintivo de una escopeta de acción de bombeo siendo cargada. ¿Quién es? La voz de Tommy fue un susurro áspero a través de la madera húmeda. «Es Damien Gallon», respondió él, con voz calmada, que se abrió paso con facilidad sobre el viento. «Vengo desarmado, Callahan,
pero si no abres esta puerta en 5 segundos, voy a comprar toda esta cuadra y a arrasarla contigo dentro. El silencio que siguió fue agónico. Entonces el cerrojo se corrió con un gemido pesado. La puerta se abrió apenas una rendija, revelando el cañón de acero frío de la Mossberg 500 de Tommy, apuntando directo al pecho de Damien. Damien no se inmutó. Levantó las manos lentamente, apartando su abrigo de lana para mostrar que no iba a sacar su Sig Sauer. Empujó la puerta hasta abrirla por completo y entró al calor sofocante del sótano. Chloe estaba acorralada en el rincón más lejano, con su cuerpo cubriendo por completo a la niña. Sus ojos, normalmente tan calmados y sumisos cuando barría los pisos de caoba de Damien, estaban muy abiertos con un terror salvaje. Parecía una leona acorralada. Señor Gallón, jadeó Chloe, con la voz temblando por primera vez desde que él la conocía. Por favor. Ella no sabe nada. Soy solo yo. Damien ignoró la escopeta apuntada a sus costillas. Se arrodilló lentamente sobre el concreto frío, sin importarle que la humedad empapara su traje a medida. Bajó la cabeza hasta quedar a la altura de la niña, que se asomaba detrás del brazo pesado de Chloe. «Hola, Lily», susurró Damien, con la voz quebrada. El despiadado capo, el hombre que había ordenado la ejecución de la mitad de los estibadores de Souchy, estaba llorando. Lily parpadeó con sus ojos esmeralda. ¿Eres uno de los hombres malos? No, Aestor, respondió Damien con suavidad, usando el término cariñoso en irlandés que su hermano solía usar. Soy tu tío Damien. Tommy bajó lentamente la escopeta, con el rostro tatuado marcado por un agotamiento profundo. Sabía que la encontrarías eventualmente, Gallón. Solo no pensé que sería tu empleada la que te trajera hasta aquí. Damien se puso de pie despacio, secándose el rostro con el dorso de la mano. La conmoción emocional iba pasando, dejando atrás una claridad fría y aterradora. Miró a Chloe, notando su brazo lastimado, su ropa rota, y la mandíbula tensa y protectora. Explícame, ordenó Damien, con la voz volviendo al tono glacial de un jefe de cartel. El auto de mi hermano fue cargado con C4. El forense me entregó una caja de cenizas. ¿Cómo es que ella está viva? Chloe tragó saliva con fuerza, manteniendo una mano firme sobre los rizos de Lily. Yo era enfermera de traumatología pediátrica en el Más General, señor Gallón. Hace 3 años trajeron a su cuñada, Nora, mi paciente. Llegó sin vida. Pero Tommy fue quien sacó a Lily de los restos antes de la segunda explosión. Damien clavó su mirada letal en Tommy. Tú eras el hombre gatilló de O'Rourke. Tú pusiste la bomba. Yo puse la bomba, admitió Tommy, sin apartar la mirada, aunque sus manos apretaban la escopeta con los nudillos blancos. Pero O'Rourke me dijo que Liam iba solo. Cuando vi la silla de bebé en la parte trasera, no pude hacerlo, Gallón. Soy un asesino, no un monstruo. La saqué y corrí. No pude llevarla a un hospital. O'Rourke tenía policías comprados buscando sobrevivientes. Así que la llevé con la única enfermera que conocía que no iba a hacer preguntas. Me la trajo a mi apartamento, continuó Chloe, ganando fuerza en su voz. Estaba quemada. Aterrorizada. La curé. Pero los hombres de O'Rourke descubrieron que Tommy no había terminado el trabajo. Quemaron todo mi edificio de apartamentos. Me hicieron revocar la licencia de enfermería a través de sus contactos en la Junta Estatal. Me convirtieron en un fantasma. Damien miró fijamente a la mujer agotada frente a él. Las piezas encajaron de golpe. Tomaste el trabajo en mi casa. ¿Por qué? Para vigilarte, dijo Chloe con fiereza, levantando la barbilla. Tenía que saber si tú habías ordenado el atentado contra tu propio hermano para tomar el poder, o si había sido O'Rourke. Si era seguro, iba a llevártela. Pero hasta que estuviera segura, usé mi acceso a tu propiedad para robar los insumos médicos y la comida que necesitábamos para sobrevivir. Llevamos 3 años moviéndonos de sótano en sótano. Damien miró a Chloe. Miró su cuerpo grande y suave, el agotamiento en su postura, y el coraje crudo e inquebrantable que irradiaba su alma. Las mujeres en el mundo de Damien eran ornamentales, delgadas, peligrosas y absolutamente egoístas. Pero Chloe era una fortaleza. Su cuerpo, del que su cruel personal se burlaba, había sido el escudo que mantuvo con vida a su linaje. ¿Y el moretón en tu brazo? Preguntó Damien, con la voz peligrosamente suave. Los buscadores de O'Rourke, respondió Tommy. Se toparon con ella en la calle ayer. La reconocieron del hospital, de hace 3 años. La empujaron,
trataron de seguirla. Por eso tuve que moverlas aquí esta noche. O'Rourke sabe que está en Dorchester. Es solo cuestión de tiempo antes de que... Antes de que Tommy pudiera terminar la frase, el único foco amarillo del techo estalló en polvo de vidrio. Un estruendo ensordecedor recorrió el sótano cuando una bala de alto calibre atravesó la ventana tapiada, enterrándose en la pared de yeso a centímetros de la cabeza de Tommy. Los habían encontrado. Al suelo. Rugió Damien, sumiendo la habitación en oscuridad total. Sacó su Sig Sauer con un movimiento cegadoramente rápido, lanzándose contra la pared de bloques cerca de la ventana destrozada. Afuera, las botas pesadas del escuadrón de O'Rourke golpeaban el pavimento mojado. «Peinen el sótano. Quémenlos», gritó una voz con marcado acento de Boston, entre la lluvia torrencial. «Tommy, el túnel», gritó Chloe sobre el sonido del vidrio quebrándose. No se congeló. No gritó. Con una eficiencia aterradora, tomó a la niña de 4 años en sus brazos gruesos, presionando el rostro de Lily contra su cuello suave para amortiguar los gritos repentinos de la pequeña. «Hay una vieja compuerta de carbón en la esquina trasera», gritó Tommy, cargando su escopeta. «Lleva a los drenajes pluviales bajo Tremont Alley. Podemos llegar a las vías». «Vayan. Vayan», ordenó Damien, disparando 3 tiros rápidos por la abertura de la ventana, recompensado con un grito agudo de dolor desde el callejón. «Lleven a mi sobrina y váyanse. Yo mantengo el punto de estrangulamiento». «No lo vamos a dejar, señor Gallón», gritó Chloe. Con la luz tenue que se filtraba desde las farolas de la calle, Damien la vio negarse a moverse hacia la compuerta. «Soy el jefe de la organización Gallón, Chloe. Vas a obedecerme», ladró Damien, expulsando su cargador vacío y colocando uno nuevo con un clic metálico. «Ya no trabajo para ti, Damien», respondió ella, con los ojos ardiendo con una intensidad que por un momento le robó el aliento. «Yo protejo a esta niña, y ella necesita a su tío con vida. Ahora, muévete». Un ariete pesado de madera golpeó la puerta reforzada del sótano. Las bisagras gimieron, astillando el marco. Damien se dio cuenta de que discutir con esa mujer era una batalla perdida. «Tommy, vuela la puerta en cuanto la rompan». «Chloe, métete en la compuerta». Chloe corrió al rincón trasero, y con su cuerpo grande apartó de una patada una reja oxidada y pesada que a un hombre normal le habría tomado 5 minutos aflojar. Se deslizó dentro del túnel oscuro y húmedo de ladrillo, llevando a Lily a salvo con ella. La puerta del sótano cedió con un estallido catastrófico de madera. 3 hombres armados irrumpieron. Tommy disparó la Mossberg. El rugido atronador de la escopeta en aquel espacio cerrado fue ensordecedor, alcanzando a los 2 primeros hombres en el pecho y lanzándolos hacia atrás, hacia la lluvia. Damien acabó con el tercero con un disparo limpio en la sien. Ya en la compuerta, Damien tomó a Tommy por el chaleco táctico y lo empujó hacia la ruta de escape. Mientras Tommy se deslizaba hacia abajo, Damien sacó de su bolsillo un objeto pequeño y pesado, una granada de fragmentación que siempre llevaba para emergencias absolutas. Un segundo después, el sótano encima de ellos estalló en una explosión de fuego y concreto, derrumbando el piso y sellando el túnel detrás de ellos bajo una pared de escombros. El trío, junto con la niña temblorosa, avanzó a tropezones por el agua helada de los drenajes pluviales de Dorchester, que les llegaba hasta los tobillos. Damien iba al frente, usando la linterna táctica de su pistola para guiarlos. Detrás de él escuchaba a Chloe respirando con dificultad. El esfuerzo físico era brutal para ella, pero nunca bajó el ritmo, nunca pidió detenerse. Sostenía a Lily con un agarre hecho de hierro y de amor. Cuando finalmente salieron por una reja cerca de los patios de trenes de la línea roja, Leo Rossi y 3 camionetas negras mate ya los esperaban, con los motores encendidos entre las sombras. Damien había activado la baliza GPS de emergencia de su reloj en cuanto empezaron los disparos. Leo, sosteniendo un rifle automático, corrió hacia ellos, los ojos muy abiertos al ver a su jefe salir de la alcantarilla junto al ejecutor de O'Rourke que se creía muerto, la empleada de cuerpo robusto, y una niña que era idéntica a Liam Gallón. «Jefe», tartamudeó Leo. «Ni una palabra, Leo», ordenó Damien, con la voz resonando en el patio empapado de lluvia. «Métanlos en el auto blindado. Llamen a los de limpieza. Quiero cada casa segura de los O'Rourke en esta ciudad demolida antes del amanecer. Esta noche termina la guerra irlandesa». 48 horas después, la mansión Gallón en Beacon Hill estaba en silencio, pero ya no era la fortaleza fría y vacía de antes. Se sentía completamente distinta.
La organización Horror que era cenizas. Damien había desatado un ataque coordinado que desmanteló a sus rivales de manera permanente, pero la sangre en las calles ahora le parecía lejana. Su mundo se había reducido al ala de huéspedes del segundo piso. Damien estaba parado en la puerta de la gran habitación. El fuego crepitaba en la chimenea. Lily dormía profundamente en el centro de la enorme cama con dosel, abrazando un osito de peluche nuevo. Sentada en un sillón de cuero junto al fuego estaba Chloe. Ya no llevaba el uniforme azul de empleada, vestía un suéter suave y lujoso de cachemira y pantalones oscuros que Damien había ordenado comprarle. Su brazo lastimado estaba profesionalmente vendado. El agotamiento profundo de su rostro se iba desvaneciendo, reemplazado por una paz cautelosa y tranquila. Damien entró a la habitación con 2 tazas de té humeante. Le entregó una. «Gracias, señor Gallón», murmuró ella, tomando la taza de porcelana. Damien la corrigió él con suavidad, acercando una silla frente a ella. «Creo que ya pasamos la etapa de los títulos, Chloe». Ella logró una pequeña sonrisa cansada. «Costumbre. Debería empezar a empacar mis cosas. Ahora que Lily está a salvo y Tommy se ha reubicado, yo». «No vas a ir a ningún lado», interrumpió Damien, con voz firme pero cargada de una calidez que no usaba hacía años. Chloe bajó la mirada hacia sus manos. «Damien. Soy una enfermera destituida que pasó los últimos 3 años viviendo en sótanos. No encajo en un mundo como este. Mírame. No pertenezco a una mansión en Beacon Hill». Damien se inclinó hacia adelante. Extendió su mano curtida y llena de cicatrices, cubriendo suavemente la de ella. Chloe soltó un pequeño jadeo al sentir el contacto, y sus ojos se levantaron para encontrarse con los de él. «Durante 3 años», dijo Damien, con voz baja y ronca, «he vivido en una casa llena de cosas vacías, hermosas e inútiles. Estuve rodeado de gente que vendería mi alma por $1. Y justo bajo mi techo, la mujer más valiente y más fuerte que he conocido en mi vida estaba fregando mis pisos de rodillas». Pasó el pulgar sobre los nudillos de ella. «¿Crees que tu tamaño, tus cicatrices, te hacen indigna de este lugar? Chloe, tu corazón es lo único real en toda esta ciudad. Cargaste el futuro de mi familia sobre tu espalda cuando el resto del mundo le dio la espalda». Una sola lágrima resbaló por la mejilla de Chloe. Por primera vez en su vida, un hombre no la miraba con lástima, ni con desagrado, ni con indiferencia. Damien la miraba con una reverencia absoluta e inquebrantable. «Tú no eres mi empleada, Chloe», susurró Damien, con la mirada bajando hacia los labios suaves y temblorosos de ella antes de volver a encontrarse con sus ojos color avellana. «Tú eres la reina de esta casa. Y si me lo permites, pienso pasar el resto de mi vida demostrándote que nunca más tendrás que ser invisible ni sentir miedo». Chloe miró a la niña dormida, y luego volvió la vista hacia el despiadado rey de la mafia que estaba arrodillado frente a ella, ofreciéndole un reino. Giró su mano, entrelazando los dedos con los de él. «Está bien», susurró en el silencio de la habitación. «Está bien, Damien». Afuera, la lluvia de Boston finalmente se detuvo, dando paso al primer amanecer tranquilo que la ciudad veía en años. Los fantasmas del pasado por fin descansaban, y dentro de la fortaleza, el rey por fin había encontrado a su igual. Si esta historia intensa y conmovedora de valentía oculta y romance mafioso te mantuvo al borde del asiento, dale like ahora mismo. No olvides compartir esta historia con tus amigos que aman a una heroína inesperada, y suscríbete al canal para más historias dramáticas e intensas con giros que jamás verás venir. Deja tu comentario abajo. ¿Tú habrías arriesgado todo como lo hizo Chloe? Nos vemos en el próximo vídeo.